abogados Eligio León Traconi y Ricardo León Carabeo. Bueno, nos hablabas de la ilegalidad también, Ricardo. Sí, y la ilegalidad va un poco aparejada de factores políticos. Mi papá tuvo en el febrero de este año una reunión con el gobernador del estado para exponerle su caso. Fue escuchado. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, 8:30, recibí una llamada del arquitecto Domínguez, que no contesté. Decidí respirar profundo porque sabía que era la calidad de la llamada. Le marqué, pasado unos minutos, y me amenazó. Muy manipuladoramente empezó a preguntarme por todos los miembros de mi familia, y me reclamó que sí, ¿qué había hecho mi papá? Y yo me fui atrás por el tema y me decía que estaba preocupado por la familia, hasta que le dije, mira, arquitecto, no le vamos a dar tantas vueltas, a usted no le interesa mi familia, usted está hablando conmigo porque no le gustaron ciertas cosas que hizo mi papá. Y entramos al tema de la pensión de mi papá, y textual, me dijo, mira, no va a ser como tu papá dice, ni como tú digas, ni como la ley dice, ni como los magistrados resuelvan, va a ser como yo diga. Y le dije, no se olvide que hay instancias federales, no se olvide, y que hay incidentes en los cuales podemos hacer valer e intervenir cuentas. Y me dijo que no le importaba, que no iba a pagar. Entonces el asunto de mi papá está muy claro, no es una cuestión jurídica lo que se está controvirtiendo, es la necedad del arquitecto Domínguez, la prepotencia. Al respecto, ¿tienes alguna prueba de las palabras del arquitecto? No tuve la malicia de grabarlo, pero vale mi palabra. O sea, digo, yo sé que la llamada me la hizo manidamente, mañosamente, entrelazando cosas familiares con el hecho de la advertencia. Mi papá fue a hablar con él cuando estaba tramitando su pensión y no le quiso escuchar. Yo asistí también y de igual forma no me quiso escuchar. Y yo, ahora que se dio todo este procedimiento, asistimos con un notario público a dar fe de lo que estaba sucediendo, y te voy a dar una evidencia del tamaño de las cosas que se acostumbran entre el ICED y el Tribunal Contencioso Administrativo. Esta es la sentencia del Pleno. ¿No es un documento? Es un documento donde habla de la unanimidad que hablaba mi papá, donde se muestran los resolutivos y donde cambian a mi papá de pensión por vejez a una jubilación. ¿Cuál es la diferencia, por favor? 70% de la percepción. Y si están tabulando así a todos los afiliados que tienen la misma hipótesis de edad de mi papá, entonces están pagándole mal y le están quitando el 70% de la percepción a la gente. Yo subí las diferencias a mi blog, lo pueden consultar vía internet, ponen Ricardo León Carabeo, diferencia entre pensiones y jubilaciones, y ahí está el estudio. ¿Qué diferencia hay de fondo? Que la pensión por vejez es con salario devengado, es decir, con el salario integrado, y la jubilación se hace con el salario base. Y en el primer razonamiento de la sala 3, la magistrada lo pone centrado, o sea, le dice, esto, efectivamente el señor tiene derecho a la pensión por vejez y le corresponde tanto, en base al salario integrado. Hay una contradicción de tesis del 2011, donde dice que es con salario integrado la cuantificación. Yo se lo dije cuando platiqué con él, no le interesa. Pero bueno, esta es la resolución. La resolución se adopta en el Pleno y del Pleno pasa al actuario, ¿sí? Y el actuario notifica a las partes. Pero fíjate, la resolución dice fecha día 5 de diciembre del año 2014. 5 de diciembre del año 2014. Pero a mi papá le llega la notificación del ICET con fecha 4 de diciembre. Es decir, el ICET tuvo información privilegiada del juicio de mi papá, porque no es jurídico esto, es político, ¿sí? Pero no solo eso. ¿Sería eso o un error de dedo? No es error de dedo, porque te voy a dar otro dato. Entramos con notario público al Tribunal Contencioso Administrativo. Yo ahí te acabo de obsequiar una grabación. En la grabación vas a encontrar que también me grabó el presidente del tribunal y espero que no vaya a editar, pero en el minuto 12:30 de las 3 grabaciones que hay,
El magistrado presidente Alfredo Celorio dice que el asunto de mi papá se resolvió en la sesión 42 y le dice, como usted sabe, esa sesión se firma hasta la sesión que sigue, ¿sí? Fíjate, se firma hasta la sesión que sigue. Entonces yo, cuando lo escucho, lo increpo y le digo, oiga, si se firma hasta la sesión que sigue, ¿cómo es posible que usted el día 4, que es el día de la sentencia, le haya notificado a Lisset y le hayan notificado a mi papá? Y además, lo peor aún, que acredita todas las actuaciones en el juicio, que la fecha en que la actuaria tiene la notificación es día 5, y un día antes ellos están notificando. ¿Qué hay? Hay política, hay un tribunal de consigna, eso es lo que hay, no hay otra cosa. Hay un derecho que mi padre tiene, que se lo están tratando de disminuir indebidamente, arbitrariamente, y aquí hay dos grandes operadores de esto. Y yo decidí hacer dos cosas, muy molesto, o sea, realmente estoy muy molesto porque si es conmigo, pues conmigo, y ahí acaba, ¿no? Pero mi papá es sagrado. ¿Sí? Tú sostienes que lo que está sucediendo a tu papá es por las diferencias que tú tienes con algunos actores de la política actual, del gobierno actual. Por supuesto, la incomodidad que les resultó que a mí me invitaran a formar parte en algunos trabajos del equipo del licenciado Núñez. Esa es la verdad. O al menos esa es mi verdad. ¿Sí? ¿Este proceso cuánto tiempo lleva, Ricardo? 2 años, cuando se deben hacer en 60 días. Y 2 años y nos va a llevar quizás 3. ¿Y a qué instancias han recurrido? Hoy decías tú que le advertías a, no recuerdo a quién dijiste, creo que al arquitecto Agapito Domínguez, hay instancias federales. Ahí vamos ahora, a las instancias federales. Hasta el momento no han ido a las instancias federales. No hemos ido a las instancias federales, pero lo que sí, cuando nosotros checamos el expediente y vimos... Para empezar, llegamos y el expediente no lo tenía la actuaria, nos dijo que la secretaria. El expediente no lo tenía la secretaria, el expediente lo tenía el presidente del tribunal. Y eso no debería ser así, ¿sí? El presidente del tribunal se confundió en todo lo que nos dijo, nunca me negó que no habló con el arquitecto Domínguez, y todas las irregularidades del proceso, se enredó, no supo ni qué decir. Ahí está la grabación, ahí está la evidencia, ahí está la prueba. Ahora bien, nosotros vamos a ir al juicio federal, desde luego, por supuesto que sí, y seguramente lo vamos a ganar, no tengo la menor duda, pero va a regresar al plano local. Y ahí estamos en esta actitud pegando un manotazo en la mesa, porque no es posible que a un hombre de 74 años, como es mi padre, por un conjura de necios y conjura de pillos, ¿sí?, le estén menoscabando el derecho. Si el pleito es conmigo, ¿sí? Si yo tuve diferencias con ellos, pues que las tengan conmigo, pero mi papá es sagrado, pues, o sea, no se tienen por qué meter con el Señor, porque el Señor no estuvo donde yo estuve, ¿sí? Esa parte. Ahora, yo en respuesta, y regresando a la cortesía de Raúl Ojeda y de Agapito Domínguez, me di a la tarea del último año investigar, con la información que recibí en la comisión de enlace cuando Núñez me invita, y me doy cuenta que en gobierno del estado se pagan pensiones graciosas a razón mínimo mensual de 1,748,000 pesos. Y digo mínimo porque no se puede decir el nombre por cuestiones de la ley de datos personales, pero esta es una lista que a mí me dieron en la comisión de enlace, y desde aquella época hay un exsecretario de Andrés Granier Melo que recibe una pensión graciosa por 51,945 pesos, ¿sí? Este tema yo lo platiqué con Ojeda hace un par de meses, no es un tema desconocido para Ojeda, Lo que hice fue presentar una denuncia de hechos ante el órgano superior de fiscalización para que se proceda a la investigación, porque no es posible que esta gente cobre indebidamente esas cantidades sin tener un sustento legal. Y mi papá, que tiene su derecho expedito, que tiene un fundamento jurídico, se lo estén tratando de menoscabar, de disminuir. Esto sí es una irregularidad. Si le procedió
a Pedro Jiménez León en la Secretaría de Desarrollo una acción resarcitoria por 7 millones de pesos, pues entonces aquí también tiene que proceder una acción resarcitoria por parte de los funcionarios de la Secretaría de Gobierno encabezados por el señor Ojeda. Bien, vamos a la pausa y regresamos a la conclusión de esta charla. Si tu vida está en las redes, los nuevos planes Telcel Pro son para ti, porque te dan WhatsApp, Twitter y Facebook